En primer lugar, vamos a presenciar todos la conferencia. Una vez haya terminado, entonces se transmitirán al conferencista las preguntas del auditorio. Les pedimos a todos los presentes presentar sus preguntas en el momento en que lo consideren conveniente a través del chat. Más adelante, a través de la moderación, transmitiremos las preguntas a nuestro expositor. Me permito presentar a la ingeniera Claudia Ríos Reyes, nuestra vicerrectora académica, quien hará la presentación de la conferencia. Bueno, muy buenas. Gracias, Predicito, muy amable, una bienvenida muy especial para todos los asistentes a Eficiencia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hoy tengo el gusto de presentar al doctor Óscar Germán Duarte Velasco. Él es ingeniero electricista y magíster en automatización industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un doctorado en informática de la Universidad de Granada en España. Es el director nacional de innovación académica de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de trabajo abarcan el análisis de sistemas dinámicos y control de procesos, inteligencia computacional y educación en ingeniería. Desarrollador de software, autor de 3 libros y de más de 30 artículos y ponencias. Doctor Duarte, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Profe Claudia, muchísimas gracias no solo por la invitación, sino por mantener este evento que ya con tantos lustros de experiencia cada vez se consolida más. Es un espacio muy interesante de ingeniería del país. Cada año lo esperamos. Y bueno, en estas nuevas condiciones ustedes han logrado mantener eficiencia, realmente felicitaciones. Felicitaciones también a los organizadores, a la unidad de proyectos, por supuesto, y en especial gracias a la profe Erika Olaya que me invitó. Con Erika hemos compartido más de una aventura académica y nos une una profunda amistad. Erika, muchísimas gracias por pensar que yo puedo aportar algo en este evento. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar inicio a la presentación. Les agradezco también a los asistentes. Veo que hay más de 50 personas asistentes. Espero llenar sus expectativas. A ver, vamos a ver cómo es la cosa. Aquí comenzamos a compartir pantalla. Bien. Ok. Decidí darle este nombre de anecdotario a la presentación porque realmente no es una sesión, digámoslo así, magistral sobre una gran teoría sobre la innovación pedagógica aplicada a. No, sino más bien lo que estamos ensayando en la Universidad Nacional desde la innovación pedagógica y cómo hemos tenido que adaptar o acomodarnos, digámoslo, en las condiciones que aparecieron en marzo de este año. Pudimos incluirlo dentro de esta sesión que hace énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible, porque uno de los objetivos más importantes es el de educación. Y es importante porque es transversal y con un efecto a corto, mediano y largo plazo. Entonces, aun cuando yo no voy a hablar específicamente sobre objetivos de desarrollo sostenible, tengan presente que la educación está allí en cada uno de los objetivos. Entonces, voy a comenzar por dar un poquitico de contexto para quienes no conocen algunos detalles de la Universidad Nacional que son importantes. Comencemos por ahí. Ustedes saben que la Universidad Nacional tiene varias sedes. He marcado en este mapa en rojo unas sedes que llamamos andinas, aun cuando el nombre debería ser como las sedes grandes más bien, que están en Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. A esas sedes en rojo, a las sedes principales, se está uniendo una nueva, que es la que está en moradito, la sede de La Paz, en Cesar, en el municipio de La Paz. Y está en moradito porque está
recién inaugurada. Los estudiantes que llevan allí más tiempo llevan 3 semestres, están en su tercer semestre. Entonces todavía huele a nueva la sede. Y están marcadas en azul 4 sedes pequeñitas. A veces las llamamos las sedes de frontera o las sedes de presencia nacional, que si ustedes se dan cuenta están ubicadas estratégicamente en la geografía nacional, en San Andrés, en Tumaco, en Leticia y en Arauca. Y el propósito de esas sedes es ayudarnos a llegar a los territorios donde las condiciones son mucho más difíciles. Esas sedes azulitas son pequeñas, entonces en esas sedes no se desarrollan programas de pregrado completos, sino que tenemos un programa especial de admisión para estudiantes de esas regiones, donde ellos acceden a la universidad compitiendo por unos pocos cupos y dentro del el programa ellos hacen más o menos un año de estudios en cada una de esas sedes y después de ese año se trasladan a terminar sus carreras en donde sí están completas las carreras, que son las sedes grandes. Ese programa lo llamamos PEAM. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso explica un poquito la estructura de la Universidad Nacional, digamos que su organigrama. En cabeza, pues está el Consejo Superior, donde se toman decisiones de política, ¿vale? Ok. Debajo está la rectoría y las vicerrectorías. Pero necesito distinguir dos tipos de vicerrectorías. Unas de nivel nacional, las llamamos, que son las 3 que ustedes ven allí, Vicerrectoría General, Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Investigación. Y las 4 sedes grandes, las que están en rojo, tienen otras vicerrectorías que llamamos de sede. Entonces son muchos vicerrectores y eso a veces dificulta la cosa. Las sedes grandes realmente son grandes. La sede de Medellín, de Bogotá, cada una de ellas bien podría ser una universidad en términos de su actividad académica y un poco el volumen, ¿verdad? Entonces, al interior de cada sede hay direcciones. Entonces, por ejemplo, la dirección académica, la dirección de investigación dentro de cada sede. Todo esto, ¿por qué se los cuento? Porque yo estoy al frente en este momento de una dependencia que se llama Dirección Nacional de Innovación Académica, como ven ustedes ahí en el subtítulo de esta diapositiva. Esa dirección está dentro de la Vicerrectoría Académica, está ahí debajito de la Vicerrectoría Académica. Y se los cuento porque uno de los problemas que hemos tenido que abordar buscando soluciones de innovación, uno de los problemas, repito, es cómo llegar a los profesores, cómo llegar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque tanto profesores como programas como estudiantes están dentro de las facultades y los problemas pedagógicos suceden es en el salón de clase. ¿Cómo hace uno si está en una vicerrectoría académica que no está en las sedes para lograr cambios en los procesos pedagógicos? Esa es la gran preocupación de la Dirección de Innovación Académica. Y aquí, vale, una que otra anécdota sí contaré. Aquí va una de esas anécdotas. Ustedes imagínense hace 2 años, hay todo un cambio en el equipo de dirección de la Universidad Nacional, hay nueva rectoría, se posiciona nuestra rectora. Entonces, claro, todo el equipo cambia, entro yo a la Dirección de Innovación Académica y una de las cosas que hace el equipo es viajar por las distintas sedes para contar qué quiere hacer y para detectar las necesidades de las personas. Bien, y en esas reuniones, una de las preguntas que yo le hacía a los directivos de todas las dependencias era la siguiente. Dice, bueno, profes, por favor, cuéntenme quién de ustedes conoce la Dirección de Innovación Académica y se atreve a explicar qué hace. Y para mi sorpresa, la respuesta era que nadie conocía la Dirección de Innovación Académica. Entonces, bueno, ¿cómo puede hacer uno algo? ¿Cómo puede uno incidir en un cambio si ni siquiera lo conoce? Pero es más, ¿cómo se atreve la institución a llamarse Dirección Nacional si nadie lo conoce? Entonces, ese es el panorama que teníamos y el reto era lograr cambios en las prácticas pedagógicas
de la universidad. Ese fue el escenario que nos encontramos hace 2 años, más o menos, ¿verdad? No es que la Dirección de Innovación Académica no hiciera nada, sino que no se conocía lo que se estaba haciendo. Y aparte de eso, hay una cantidad de problemas que hay que considerar, digamos, hay que ubicarse en una universidad pública. Y en una universidad pública, cuando uno utiliza la palabra innovación, aparecen una cantidad de tensiones, aparecen también malos entendidos. Por ejemplo, desde ciertos sectores de las universidades se tiene una postura política clara en donde dice, no, 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 un momento, la innovación es un problema tomado de la economía, usted lo que quiere es privatizar la universidad. Vaya con ese cuento de innovación a otro lugar, porque aquí somos una universidad pública. Entonces, ¿cómo así? Esas tensiones existen porque dentro de las universidades hay tensiones políticas y cada quien asume una postura y sobre esa postura interpreta el mundo o por lo menos dice cómo interpreta el mundo para sus propósitos políticos. Y eso existe en el mundo de la innovación, ¿verdad? Y en el mundo de la tecnología. Otro de los problemas que aparecen cuando uno habla de innovación pedagógica es que se puede creer que ese es un problema de los que manejan la tecnología. Innovación asociada a tecnología, innovación asociada a TICs en particular, ¿verdad? Y entonces, si me va a hablar a mí, profesor de, digamos, filosofía, por decir alguna cosa, que no tengo nada que ver con computadores, no, 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 ese no es problema mío. Esa es actitud de algunas personas. Ese no es problema mío, ese es problema de los que manejan hardware y software en la universidad. Déjenme a mí tranquilo con mis preocupaciones de filosofía. Dice, a ver, tenemos problemas. Pero además, cuando uno intenta combinar los términos innovación y educación o cosas parecidas, y uno explora qué cosas se han hecho, lo que pasa es que se han hecho cosas muy distintas en ámbitos muy distintos y las personas conocen algo de eso y pueden tener referencias muy distintas. Me explico sobre qué quiero decir con múltiples relaciones entre los términos innovación y educación. Entonces, una relación que muchas personas conocen son las innovaciones en términos de cursos masivos, abiertos y en línea, los MOOCs. Entonces, las personas a veces pueden estar interpretando una propuesta de innovación pedagógica como que vamos a cambiar los cursos de una universidad por cursos masivos en línea. Dice, ¿es eso o no es? Pero también pueden ser cosas distintas, por ejemplo, cambios en la organización. Eh, las universidades somos muy conservadoras. Tenemos una estructura que pocas veces cambian. Unas pocas universidades y unas pocas instituciones intentan cambios. Entonces son cambios de innovación en el sector de educación del tipo innovación organizacional que confunden también a las personas. Pero también podemos estar hablando de otras formas de obtener títulos, por ejemplo. Y todas esas múltiples relaciones entre los términos innovación y educación lo que causan son confusión a la hora de intentar hablar y a la hora de intentar proponer innovaciones pedagógicas. Y hay otro problema, y es que el término innovación no necesariamente se conoce igual por todas las personas. Creo que dentro de este público utilizamos el término innovación de una manera más o menos homogénea por el tipo de formación que creo que tenemos entre ustedes y nosotros. Pero eso no siempre es así. El término innovación puede interpretarse simplemente como cualquier cambio. Sabemos que no es así, pero muchas personas sí lo interpretan. Y como los profesores a toda hora estamos haciendo cambios en nuestros cursos, entonces otra de las dificultades que se encuentran es que cuando uno dice innovación pedagógica, muchos profes dicen, ah, sí, claro, yo ya lo hice. ¿Usted ya lo hizo? Sí, 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 yo cambié las preguntas del examen final. Esa fue mi innovación. Entonces, no me hable a mí, preocúpese por otras personas que no han cambiado. Entonces, ese es el panorama que uno puede encontrarse cuando intenta hacer cambios en el mundo universitario, cambios pedagógicos. Porque es que además,
en el mundo universitario, los profesores no necesariamente tenemos una muy buena formación en pedagogía. Somos, por ejemplo, muy buenos ingenieros que nos gusta la docencia, nos gusta la investigación y estamos en el ambiente universitario por esas razones, pero más tarde es que nos preocupamos por temas pedagógicos. Entonces, ese es el panorama. Entonces, bueno, ¿y yo cómo voy a lograr hacer cambios en medio de este escenario? Fue nuestra pregunta. Bueno, la pregunta entonces nos llevó a plantearnos realmente una preocupación muy fuerte por cómo justificar dentro de una universidad como la Universidad Nacional de Colombia procesos de innovación pedagógica. Y para justificarlo teníamos que preguntarnos nosotros mismos cuál debe ser una buena definición de innovación pedagógica adecuada a la Universidad Nacional de Colombia. Una propuesta útil para nosotros, no necesariamente para todo el mundo. Y empezamos a formularnos entonces preguntas, ¿no? A ver, el concepto de innovación está muy bien estudiado. Está muy bien estudiado en ciertos sectores de la economía. Llamémoslo aquí como innovación empresarial, para decir, bueno, y de todo eso que está estudiado y que le funciona muy bien a las empresas, ¿qué cosas pueden ser útiles y qué cosas no? ¿Qué cosas no encajan de ese concepto de innovación empresarial cuando intentamos trasladarlo al mundo de la pedagogía? Y qué de los varios enfoques de innovación, cuáles pueden servirnos y cuáles no en lo pedagógico, ¿verdad? Entonces hicimos toda una reflexión alrededor de eso, y aquí van algunas cosas que nos sirvieron y otras que no nos sirvieron del concepto de innovación empresarial para poder construir el propio, el nuestro, el que sí nos sintiéramos cómodos con él en la universidad. Entonces, por ejemplo, una cosa muy útil de el mundo de la innovación empresarial es que no basta con tener buenas intenciones. Sabemos que una innovación en el sector empresarial solo existe como tal, como innovación, cuando está posicionada en el mercado, es decir, cuando tuvo éxito en el mercado. Eso traducido al sector pedagógico lo decimos, a ver, no basta con tener buena idea, no basta con tener buenas intenciones, eso hay que implementarlo. Y hay que implementarlo exitosamente para que sea considerada una innovación. Lo que pasa es que aquí el éxito se mide de una manera muy distinta. El éxito en el mundo empresarial es muy claro, es unidimensional, es ganancias. En el mundo pedagógico no. En el mundo pedagógico el éxito tiene que ver con la formación de las personas. Y la formación es un problema multidimensional. Eso no se mide simplemente con la nota, el promedio académico del estudiante en la universidad. Es más complejo ver el éxito porque está en términos de formación. Pero la idea básica de que una innovación no existe solo porque yo la tengo en la cabeza, sino que tengo que implementarla, tengo que llevarla, esa es poderosísima para promover cambios pedagógicos. Pero bueno, necesitamos entonces reevaluar de qué se trata ese éxito y nuestra apuesta es vámonos a los propósitos de formación. Tendremos éxito solo si logramos esos propósitos de formación. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que evaluar para saber si esa innovación va por buen camino o no va por buen camino. Eso también es tomado del mundo de la innovación empresarial. Lo que pasa es que no es tan fácil medir el éxito en el sector pedagógico. Otro elemento clave, tomado sobre todo de los enfoques de innovación social e innovación abierta. Y son los dos últimos ítems que tengo aquí. La colaboración en el sector pedagógico es clave, eso es muy importante. No necesariamente lo hemos hecho en nuestras aproximaciones didácticas, pero la colaboración, más que la competencia, es supremamente importante en el terreno de lo educativo. Y eso lo tomamos de eso, digamos que podemos explorar cómo aprovechar esa colaboración gracias a los enfoques de innovación abierta y de innovación social. Y otro elemento muy importante es que la formación y el aprendizaje no son resultados puntuales, sino que son procesos a lo largo del tiempo.
Aprendemos simplemente durante toda la vida. Nos vamos formando durante toda la vida. Y eso, digamos que casa también muy bien con los enfoques de innovación social. Cosas, en cambio, que no casan bien. Cosas del mundo de la innovación que no casan bien en lo pedagógico. A ver, lo primero, eh, una de los deseos en el mundo empresarial es contar con un producto que al producirlo masivamente me genere unas grandes ganancias porque con ese producto yo arraso en el mercado. De hecho, el sueño de los unicornios, las empresas unicornios es eso, ¿no? Yo desarrollé un producto, un servicio espectacular, monté alrededor de eso un negocio y con aquello, entonces me disparé en el terreno empresarial. Vale, desde hace mucho tiempo sabemos, en cambio, que en el terreno de la pedagogía es muy difícil encontrar soluciones mágicas que le sirvan a todo el mundo. Cada persona construye en su interior, reconstruye los conceptos y el conocimiento. Cada persona está embebida en un determinado contexto que le da sentido a sus dificultades, a sus problemas, a sus deseos, a sus intereses y le da sentido a lo que aprende. Entonces, hay una tensión muy grande, porque desde el punto de vista de la tensión de la innovación empresarial, yo quisiera la solución mágica que sirva para todo el mundo. En el terreno de lo pedagógico sabemos que eso no podrá ser y que inclusive no es deseable, porque nosotros queremos personas, ciudadanos. No necesariamente queremos piezas de un engranaje económico únicamente. Y ese es un aspecto bien importante que nos distancia en el terreno de lo pedagógico del mundo empresarial. Y digamos que dejémoslo ahí, ese como el principal, pero hay otros elementos. Entonces, después de esa reflexión, llegamos a una propuesta de definición de innovación pedagógica para nosotros. Y esta es casi que como la meta volante de esta presentación, ¿verdad? Esta definición para nosotros es muy importante porque nos ha guiado en cómo lograr esas innovaciones pedagógicas y qué es lo que vamos a hacer adelante. Se las presento aquí. Tenemos un documento donde se explica cómo llegamos a este punto. Si ustedes lo quieren consultar, pues más adelante les doy las pistas sobre cómo llegar a él. Entonces, voy a detenerme un poquito para explicar los elementos de esta definición. Primero, entendemos innovación pedagógica como un proceso, no como un resultado. Bien, que nos lleva a vivir nuevas experiencias de aprendizaje. Vivir nuevas experiencias de aprendizaje. Y fíjense que el resultado entonces de esa innovación es la vivencia de las experiencias de aprendizaje. Y eso establece como una, digamos que diferencia importante frente al concepto más convencional de innovación empresarial, donde el resultado es a donde nos lleva el proceso. Aquí el proceso nos lleva a vivir esas nuevas experiencias de aprendizaje. Y yo quisiera que ustedes, como estudiantes que han sido, todos hemos sido estudiantes desde hace muchos años, piensen en aquellas clases, por ejemplo, o aquellas, no necesariamente clase, aquellas experiencias de su vida en donde sientan que han aprendido muy bien algo. Y no necesariamente son clases. ¿Qué es eso de las nuevas experiencias de aprendizaje? En un segundito vamos hacia allá. Pero lo que queremos es que esas experiencias nos ayuden a mejorar el proceso de formación de quienes participan en ellas. Fíjense que aquí no estamos diciendo de los estudiantes, sino de las personas que participan en esa experiencia de aprendizaje. Nos incluimos también ahí los profesores, como personas que seguimos aprendiendo permanentemente. Bueno, pero le ponemos 4 condiciones adicionales a esa idea de tener nuevas experiencias de aprendizaje. Esas condiciones que vienen a continuación, esas 4 que hay ahí, las 4 tienen el siguiente propósito: lograr que esas innovaciones pedagógicas
que esos cambios que hagamos sean apropiados por la institución en donde suceden, que puedan ser institucionalizadas en ese sentido. Porque es que los profes hacemos cambios, bien y mal, desordenados o no, ¿vale? Hacemos cambios en las clases, pero en muchas ocasiones esos cambios son como islas que difícilmente logran un impacto a nivel de la institución. Y nosotros sí queremos un cambio fuerte en la institución. Entonces, el propósito de esos 4 ítems es lograr esa institucionalización. Ser fruto de la reflexión informada. Bueno, ¿a qué nos referimos allí? Hay muchísimo conocimiento hoy sobre el aprendizaje. ¿Cómo aprendemos las personas? Lo que pasa es que los profes universitarios no necesariamente estamos al tanto de ese conocimiento sobre las ciencias del aprendizaje, por darles algún nombre. Entonces necesitamos ayudar a que los profesores que quieren hacer cambios conozcan esos resultados sobre las, llamémoslas, ciencias del aprendizaje, para que los cambios sean, digamos que motivados a partir de ese conocimiento y a partir de esa reflexión informada. No cambiar por cambiar, ni cambiar porque me pareció. Es que yo creo que si hago esto, ¿usted cree que si hace ese cambio va a tener ese efecto? A ver, veamos qué sabemos desde las ciencias del aprendizaje para ver si usted va por donde es o si va en la dirección contraria, digámoslo así. Debe ser evaluada esa innovación. Debemos de alguna manera saber si el cambio que hicimos nos sirvió o no nos sirvió. Y aquí me refiero a la evaluación de la innovación, no a la evaluación de los estudiantes que están en el curso donde se hizo la innovación. Esa es otra historia. No, el profe hizo algún cambio, no sé cuál. ¿Será que ese cambio funcionó o no? Tenemos que evaluar para saber. Y si no nos funciona, tomar los correctivos. La institución debe saber que se hizo ese cambio. Debe darse a conocer a otras personas, a otros profesores y lograr, si el cambio es exitoso, que sea asumida por la misma institución y no de manera aislada por ese profe que hizo el cambio. Y la cuarta es bien interesante, sobre eso voy a incidir un poquito más adelante. Debe estar acorde con lo que la institución cree que debe ser los cambios, los objetivos estratégicos en formación de esa institución. No cambiar hacia donde quiere el profe simplemente, sino para que sea institucional, debe tener que ver con lo que la institución como tal piensa que debe ser la formación. Entonces, esa es como la dirección. El concepto de experiencia de aprendizaje, ¿cómo lo entendemos? Entendemos una experiencia de aprendizaje como la manera en que logramos relacionar 5 elementos. ¿Qué entendemos por qué es cada uno de estos elementos y cómo relacionarlos? El conocimiento, por supuesto, el alumno, el docente. ¿Qué papel deben jugar? ¿Cuál es el rol que deben jugar alumno y docente? Está muy condicionado por cómo consideramos el conocimiento. Aquí va un ejemplo. Si yo creo que el conocimiento ya existe, o si creo que el conocimiento se va construyendo paulatinamente, entonces tengo 2 caminos muy distintos para trabajar las cosas que yo quiera trabajar en un salón de clase, por ponerlo en esos términos. No es lo mismo pensar que ya está el conocimiento listo y que ese es el que de alguna manera tiene que tener el alumno. Así mi reflexión va sobre cómo es que se construye el conocimiento. Y llevémoslo al mundo de la ingeniería, ya que estamos en eficiencia. A ver, uno de los aspectos que se ha notado es que nuestros profesionales de la ingeniería, y cuando digo nuestros profesionales son los del planeta, nuestros profesionales de la ingeniería conocen resultados de la ciencia, pero no conocen también cómo es que se llega a esos resultados de la ciencia. Nuestros ingenieros del planeta sabemos cuáles son las leyes de Newton, por decir alguna cosa, cuáles son las leyes de la termodinámica, las leyes de Maxwell, y las utilizamos. Bien, pero cómo se construye el conocimiento científico es otra historia. Y cómo se construye el conocimiento científico, pues lo saben bien, deberían saberlo bien por lo menos los científicos, ¿vale? Pero debería saberlo muy bien cualquier ciudadano del planeta.
porque la ciencia nos está movilizando en una dirección como planeta. Entonces, esa es una diferencia, digamos, entre si ustedes consideran que el conocimiento científico ya está a punto o si hay que saber cómo se construye el conocimiento. Tenemos dos escenarios completamente diferentes. El contexto. ¿Dónde es que suceden los problemas sobre los que estamos trabajando? ¿Puede o no aportar a esa experiencia de aprendizaje? ¿Y cómo utilizamos la evaluación de los aprendizajes dentro de esa experiencia? Eso establece dos mundos completamente, dos no, muchos mundos paralelos posibles para el aprendizaje. Entonces, si nosotros, para aterrizarlo al mundo actual, tenemos diseñada una clase, por decirlo de alguna manera. El profe trabajó muchísimo antes del semestre y diseñó un curso. Entonces lo concibió de una cierta forma. Llega la cuarentena y el profe entonces ahora tiene una dificultad y es que lo que había pensado en clase ya no lo puede hacer en clase porque el escenario donde está trabajando es Internet, ¿verdad? Si ese profe lo que hace es trasladar lo que tenía pensado en su curso al mundo Internet, no está generando una nueva experiencia de aprendizaje. Está utilizando la misma que tenía prevista, buena o mala, pero no hay un cambio. Otro ejemplo, si el cambio que yo hago en el salón de clase es reemplazar un libro de papel por un libro digital, pero hago lo mismo con el libro, no estoy cambiando el relacionamiento entre estos 5 elementos. Y el relacionamiento entre estos 5 elementos sí puede generar procesos de aprendizaje radicalmente diferentes. Nosotros entonces formulamos y estamos en desarrollo de un proyecto que llamamos Ecosistema de Innovación Pedagógica. Ya con toda esa fundamentación dice, bueno, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo va a hacer usted para promover esos cambios y esas innovaciones pedagógicas? Acuérdese que tiene los siguientes obstáculos, el primero, el segundo, el tercero, etc. Entonces construimos un proyecto que estamos desarrollando, denominado así, Ecosistema de Innovación Pedagógica. Nuestro sueño es que cualquier persona que quiera hacer un cambio pedagógico encuentre las condiciones para hacerlo. Ese es ese proyecto. Y tiene 3 frentes de trabajo. Yo solo me voy a referir aquí al que acabo de destacar allí en rojo, al que llamamos la incubadora de iniciativas de innovación pedagógica. Bien, ¿qué es esa incubadora? ¿Cómo funciona? ¿Qué ha logrado? ¿Qué no ha logrado? ¿Para dónde va? La I3P, la incubadora de iniciativas de innovación pedagógica, para los amigos, la I3P. Entonces, la I3P la concebimos realmente como un espacio para encontrarnos. ¿Para encontrarnos quiénes? Pues las personas que tenemos inquietudes pedagógicas, quienes queremos promover cambio, bien sea desde el aula de clase o fuera del aula de clase, desde las direcciones, etc. En ese lugar debemos poder no solo financiar iniciativas. Claro que sí, se llega a la financiación, hay que ponerle pesitos a esas iniciativas, pero lo importante es poder reflexionar sobre esas iniciativas, poder proponer cosas, poder encontrar con quién dialogar para ver si esas ideas son buenas o no, buscando una transformación pedagógica, es decir, buscando una forma distinta de relacionar esos 5 elementos que les mencioné. Y nuestra estrategia tampoco es una cosa que nos hayamos inventado. A ver, los profesores necesitamos aprender sobre la pedagogía. Bien, ¿cómo se aprende? Una muy buena estrategia es aprender haciendo. De hecho, en ingeniería lo utilizamos mucho, cada vez más formalizado, el enfoque de aprendizaje basado en problemas o el enfoque de aprendizaje basado en proyectos o la combinación de los dos. Pero ambos están basados en el aprendizaje activo, que hay que hacer para consolidar lo aprendido. Bueno, eso es lo que hacemos con los profes, aun cuando no les damos ese nombre. Dice, profe, vamos a aprender sobre temas de pedagogía. ¿Cómo hacemos? Pues haciendo pedagogía, haciendo cambios pedagógicos. Entonces, aplicamos esos principios de aprendizaje activo también con los profesores. Y
el concepto que también está detrás, en el que nos apoyamos, es el de la construcción de comunidades de práctica y aprendizaje. Ese concepto, digamos que tiene distintas acepciones. Nosotros lo utilizamos como un grupo de personas que quieren hacer cada vez mejor su trabajo profesional. Tienen que aprender para poder desarrollar mejor su trabajo profesional. Ese es el concepto de comunidades de práctica y aprendizaje. El primer mensaje que le damos a una persona que se acerca a la incubadora es: solito no, venga, busquemos con quién más, trabajemos en colaboración, trabajemos en compañía. Y sin poner la etiqueta, lo que estamos haciendo es ayudando a construir esas comunidades de práctica y aprendizaje. Nos basamos en principios de innovación abierta y hacemos como, digamos, una adaptación de los principios de innovación abierta. Todo inicia con una invitación que hacemos a la comunidad. Lanzamos una invitación abierta y luego vienen una serie de etapas y voy a contarles cositas de cada una de esas etapas para ilustrar cómo es que logramos o cómo es que pretendemos lograr esa transformación pedagógica. Entonces, hay una primera etapa que es la invitación, luego esa de conexión es buscar conectar personas y luego la definición de los retos pedagógicos. Sobre esas tres es que voy a hablar en lo que queda de esta reunión. Realmente el modelo ha venido cambiando de ese espiral anterior a este otro con más pasitos, en donde sentimos que cada vez vamos ganando más y más enfoque sobre cómo puede hacerse esa innovación pedagógica. Pero vamos primero con la invitación. El plan que teníamos era lanzar 2 invitaciones, digamos, en la planificación que teníamos, con esos periodos de tiempo que ustedes ven ahí. Arrancábamos a mediados del año pasado y la primera invitación debería terminar más o menos por estas fechas en los procesos de difusión. Lo importante, lo que quiero destacar aquí es que teníamos pensado en el primer semestre del 2020 hacer la implementación de esas innovaciones. Entonces, la primera parte del año pasado era una reflexión, una planificación, una asignación de recursos para implementar en el primer semestre del 2020. Pero vino la cuarentena y se nos burló en la cara de nuestros planes. Entonces tuvimos que adaptarnos. Los profes que querían adaptar, que querían implementar el semestre pasado, nos dijeron: no podemos, ¿cómo se les ocurre? Estamos encima. Entonces alargamos eso y en cambio acortamos la segunda invitación para poder atender unas urgencias generadas por la cuarentena. Entonces, la primera invitación fue dirigida a profesores que quisieran hacer cambios en la práctica docente. La segunda la cambiamos. Pensábamos que la segunda iba a ser igualita a la primera. No. La segunda la dirigimos a estudiantes y a toda la comunidad para buscar cómo apoyar a estudiantes en alta vulnerabilidad académica generada por las condiciones de docencia remota. Vulnerabilidad académica que no necesariamente es igual a vulnerabilidad económica, aun cuando van de la mano, esos van paralelitos, pero nos centramos aquí en vulnerabilidad académica. Entonces, fíjense que se dirigió a 2 poblaciones distintas y con cambios diferentes, con propósitos diferentes. ¿Qué obtuvimos? Bueno, en la primera invitación respondieron realmente más de 100 profesores y nos quedamos trabajando con 89 organizados en 10 equipos distintos. Esos 10 equipos están implementando en este periodo unas 25 propuestas distintas. Y en la segunda invitación nos respondieron, digamos, a esa invitación más de 200 personas. Estamos trabajando en 24 equipos, liderados sobre todo por estudiantes en la segunda invitación. Y la incidencia de esas 200 y pico personas está llegando casi que a los 500 estudiantes. ¿Qué tan diversos son los equipos que están trabajando? Porque es muy importante para nosotros el tema de colaboración. Aquí les traigo un ejemplo. Uno de los equipos que está trabajando tiene un profesor de ciencias de la sede de Medellín, 2 profesores de medicina de la sede de Bogotá, un profesor de ciencias de la sede de La Paz y un profesor de la unidad de formación docente de la sede de Orinoquía. Lograr tener en un mismo equipo de trabajo personas de distintas sedes
es para mí ya un éxito muy grande del enfoque que se está dando. Normalmente el enfoque que había tenido la universidad era el siguiente. Profesor, ¿usted quiere hacer cambios en su curso? ¿Usted necesita apoyo? Perfecto, venga, muéstrenos qué es lo que quiere hacer, que si nos convence le damos recursos. A usted, profe, trabajando solo. Ahora lo que queremos es construir esas comunidades de aprendizaje y digamos que es un ejemplo de trabajo intersedes que me parece espectacular lo que han logrado. Ellos están trabajando sobre problemas en el aprendizaje de química general. Y en la segunda invitación, les muestro aquí un equipo formado por estudiantes de distintas facultades y carreras, estudiantes de estudios literarios, filosofía, ingeniería agronómica, economía, cine y televisión, química, trabajando alrededor de problemas pedagógicos. Esos problemas pedagógicos son más transversales. De nuevo, el lograr conectar a las personas, eso tiene un potencial de cambio gigantesco. Y bueno, están los equipos trabajando alrededor de retos de innovación pedagógica. Y aquí quisiera llegar casi que como a la segunda meta volante de la presentación. ¿Cómo entendemos un reto de innovación pedagógica, que es el motor del cambio que estamos promoviendo? Para nosotros un reto, y esto tampoco nos lo estamos inventando, sino que es tomado de los conceptos de innovación, de las distintas estrategias de innovación, es ese deseo de cambio formulado como pregunta. Y una pregunta que comienza con la palabra cómo, porque la única manera de responder a una pregunta que conoce con la palabra cómo es diciendo, pues haciendo esto. Y eso nos lleva entonces a la acción. Hay un ejemplo que quiero explicar un poquito más, una disección sobre ese reto, porque ese reto tiene una estructura que intentamos que mantengan los distintos retos. Primero, bueno, ya lo dijimos, comienza con la palabra cómo, pero hay una acción de cambio. La acción de cambio, pues es el verbo que viene a continuación que nos da un alcance. ¿Hasta dónde quiere llegar usted? Bueno, yo quiero llegar hasta promover. ¿Promover qué? Es la siguiente parte de ese reto. En este caso, quiero promover un comportamiento ético. Ok, perfecto, pero usted tiene que acotar la cosa. ¿Con qué personas quiere trabajar? Porque cualquier cambio que quiera hacer se aterriza en un contexto específico. Entonces luego viene el componente de quiénes. En este caso, los estudiantes del curso de matemáticas básicas de la sede Caribe. Esa es la que está en San Andrés. Bien, perfecto, pero ¿para qué quiere usted hacer eso? ¿Cuál es el propósito de promover un cambio ético? Ese último componente es clave, porque la última parte del reto es la que nos lleva a saber si estamos alineados o no con los objetivos estratégicos de la universidad. Tengo aquí otro ejemplo de uno de los retos que están en este momento en desarrollo y simplemente lo pongo aquí para mostrarles que intentamos mantener esa estructura, porque es muy importante la última parte de los objetivos estratégicos de la universidad. Entonces voy a ir ahora hacia los objetivos estratégicos de la universidad. Me salto de este tercero para ahorrar un poquito de tiempo. ¿Cuáles son esos benditos objetivos estratégicos de formación de la Universidad Nacional de Colombia? Bueno, están formulados dentro de las reflexiones de política académica de la universidad. Están plasmados en un documento que se llama el Plan Global de Desarrollo, que está anclado en otros acuerdos muy importantes que definen para qué existe la Universidad Nacional de Colombia. Son los que están en el subtítulo de esta diapositiva. Esos le dan razón de ser a la universidad y el documento Plan Global de Desarrollo tiene una parte que es las políticas de formación. Esas políticas de formación son un texto árido, difícil de leer. Y uno dice, bueno, ok, pero ¿cómo hago para aterrizar estas políticas en cambios en el salón de clase? Lo que nosotros hicimos fue una lectura muy juiciosa de esas políticas para concretarlos en cosas mucho más específicas. Y utilizamos la metáfora del laberinto para ilustrar que esos cambios no son lineales y que se entrecruzan unos y otros. Tengo aquí en esta imagen 6 colores distintos. Cogemos, por ejemplo, el azul. El azul, si ustedes ven los dos bloques, en uno se entra al laberinto con información y se sale de él con conocimiento. Esto intenta ilustrar
que los objetivos de formación quieren algún cambio que nos debe llevar de información a conocimiento. Esto es apenas como una metáfora gráfica que espero explicar un poquito más en los siguientes minutos. A ver, hay uno de esos objetivos de formación que después de leer esa política lo podemos condensar en esta frase. Queremos que en nuestros estudiantes suceda eso que está allí escrito dentro del primer recuadro, que dice desarrollar la capacidad de evaluar, cuestionar, conectar y crear para abordar los complejos desafíos contemporáneos. Eso, aún más simplificado, es pasar de un esquema de memorización de datos y de fórmulas y de cosas a lograr que en nuestros profesionales haya un pensamiento crítico. Segundo objetivo estratégico de formación. Fíjense que son poderosísimos. Y aquí, pues como no se trata de ver la política de formación, los voy a pasar más o menos rápido. Este otro, promover nuevas formas de aprender, crear, investigar, aprovechando la diversidad. Diversidad es la palabra mágica aquí, de nuestras sedes, profesores y comunidades. Eso nos debe llevar a cambiar el paradigma en donde los estudiantes somos todos igualitos y lo que hay que aprender para todos es lo mismo, a reconocer el valor, la riqueza de la diversidad. Y así tenemos 6. Yo voy a pasar por alto porque estamos ya un poquito ajustados de tiempo y me gustaría más conversar con ustedes. Pero si quieren nos devolvemos aquí a pasar por esos 6, que son políticas, pero ahora aterrizadas a propósitos concretos. ¿Eso tiene importancia para nosotros o no? Bueno, cuando los equipos formulan una propuesta de cambio, hay que evaluar esa propuesta para saber si les damos recursos económicos o no. Y esta tabla me parece importante porque finalmente representa qué tan importante es para nosotros cada uno de esos elementos de innovación pedagógica. Fíjense, por favor, que lo que más nos importa con el peso del 25% es que sea una participación colectiva. Solito no, profe, solito no, estudiante. Lo segundo que nos importa muchísimo es que haya objetivos pedagógicos. Que usted quiera un cambio pedagógico. No es cambiar por cambiar. No es, por ejemplo, usar un simulador digital para ver eso qué es. No. Hay un objetivo pedagógico propuesto. Tercero, ¿está eso alineado con los objetivos del plan de desarrollo o no? Esos 3 elementos son supremamente importantes para nosotros. Si no se cumplen esos criterios, pues simplemente no habrá financiación para las propuestas. Quiero compartir con ustedes un ejemplo de lo que han propuesto estudiantes en la segunda invitación. Esto ya es parte de la idea que se está implementando en este semestre. Y entonces recuerden que el problema es cómo ayudar a los estudiantes que están en vulnerabilidad académica por docencia remota. Y lo que ellos proponen es lo que tengo aquí entrecomillado. Palabras más, palabras menos, la producción de un noticiero virtual. La producción de un noticiero virtual con los estudiantes que están sufriendo los problemas y con las soluciones que se están dando a esos problemas. Esa idea, esa sola idea que saca el problema pedagógico del salón de clase es poderosísima en muchos aspectos. Primero, fíjense que los problemas y las soluciones están en quien los viven. Esa es una idea es un concepto del conocimiento muy distinto a vamos a buscar en el libro la solución a los problemas que se están viviendo. Pero además pone en práctica los conocimientos de las personas. Y cuando uno mira para qué están proponiendo este noticiero virtual, uno de los intereses es generar creatividad dentro de los estudiantes. Pero además, y queda ahí digamos que un poco escondido, cuando un estudiante participa en la producción de una nota de este noticiero, se le reconoce un estímulo económico por hacer ese trabajo. Y entonces el estudiante que participa en la producción de esa nota además tiene el beneficio económico que le puede ayudar a sobreaguar en los problemas de afugias económicas actuales. Ya para rematar, ¿dónde encuentran ustedes más información de la incubadora? Esta es la página web. En unos minutos la compartiré con el chat para que no haya errores de digitación.
Y si es que hay moraleja, quiero rematar como con esta reflexión. Los problemas pedagógicos actuales son los de siempre. Son los mismos que enfrentó Aristóteles. Estamos en un contexto particular, vale, pero si son problemas pedagógicos, hay que buscar las soluciones, es en el conocimiento pedagógico. Y eso es básico en cualquier concepto de innovación, por supuesto. La respuesta hay que buscarla anclado en el conocimiento. Y aquí no hay que perder el horizonte. El problema no es de conectividad, el problema no es tecnológico, el problema es pedagógico. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo lograr formarnos? Por eso las soluciones deben estar ancladas en ese conocimiento. Si lo hacemos así, que es lo que estamos intentando, además tenemos una ganancia adicional. Perdurarán esos cambios más allá del COVID. Muchísimas gracias por escucharme esta disertación monodireccional. Voy a dejar de compartir pantalla. Gracias. Muchas gracias a Freddy, usted, profesor Duarte, por compartir con nosotros esta sensación, esta experiencia y, por supuesto, parte del amplio conocimiento que usted posee en la actualidad. Sí, ahora daremos paso a las preguntas. Le recordamos al auditorio que pueden presentar sus preguntas a través del chat de esta conversación y pues las transmitiremos el profesor César Hernández del programa de Administración de Empresas y pues yo también estaré ayudando a compartir las preguntas. Entonces, profesor César, lo invito a comenzar compartiendo la primera pregunta. Muy buenos días. Bueno, no sin antes agradecerle pues al doctor Duarte por esa importante y muy pertinente conferencia. Pues nos ha tocado pues en nuestras fibras porque pues es también nuestro día a día y nuestra preocupación permanente. Entonces el tema es bastante susceptible para nosotros. Doctor Duarte, quiero compartir algunas inquietudes que algunos de los asistentes le han formulado. La primera pregunta es si en esta innovación pedagógica hay alguna forma de distribuir en porcentaje la proporción entre lo magistral y lo experiencial. Claro, ese ha sido, digamos, de los retos con que nos enfrentamos tanto estudiantes como profesores y que de un momento para otro nos cambió todo lo que teníamos programado, ¿verdad? Sabemos además que eso causó hacia marzo, abril, unos problemas muy serios de gestión propia del tiempo, tanto de profes como de estudiantes. Y uno escuchaba casos de estudiantes llenos de trabajo que no esperaban, pero a la vez también escuchaba casos en el sentido contrario. Bueno, ¿y yo ahora qué hago? Estoy medio desocupado en la vida, ¿verdad? La respuesta a esa distribución, estoy convencido que depende mucho de cada contexto. Voy a poner un ejemplo. Bueno, voy a poner 3 ejemplos. A ver, y los 3 tienen que ver con cursos en donde yo he estado como profesor, por eso los puedo contar con relativa confianza, ¿verdad? Y con conocimiento de juicio. El semestre pasado, una de las asignaturas que yo tenía era un seminario doctoral. El seminario doctoral lo tomaban estudiantes de primer año de doctorado de la sede de Bogotá. Estos son profesionales que estaban viviendo en Bogotá porque pues estaban aquí. Es decir, personas con muy buena formación, con suficientes recursos económicos como para tener un computador y conectividad en Bogotá. Y sin temor a hablar, sin temor a enfrentarse a cosas nuevas, porque eran además del doctorado en ingeniería, entonces el manejo de la tecnología. Bien, ¿qué hicimos con ellos? El mismo seminario que teníamos previsto, pero mejor, a través de Internet. Nos salieron unas cosas muy interesantes a través del trabajo con ellos y lo utilizo aquí como parte de esta respuesta porque con ellos pudimos desarrollar actividades de videoconferencia y actividades sin ninguna dificultad. Vale. Segundo ejemplo, un curso actual que también tenía yo el semestre pasado.
El curso se llama Introducción a la Ingeniería. Es un curso para estudiantes de primer semestre de ingeniería, pero en la sede Leticia. Y eso es un dato clave, porque las personas que están inscritas en la sede Leticia son de la región amazónica. Algunos son sus familias de la ciudad de Leticia y otros no. Entonces, en el momento en que aparece la cuarentena, muchos viajan a sus municipios. Entonces, estamos ya pensando en estudiantes que están algunos en Orito, por ejemplo, Putumayo, otros puede que estén en Mitú, otros están en Leticia, otros están en comunidades indígenas en la región del Amazonas. ¿Cómo se comunica uno con ellos? La fibra óptica no ha llegado a Leticia. La fibra óptica sí está, por ejemplo, en Putumayo. Entonces, las condiciones de conectividad son radicalmente diferentes. Es ingenuo pretender hacer una videoconferencia con este grupo poblacional simplemente porque no tienen datos. O si los tienen, no los tienen a la hora de la videoconferencia. La solución actual que tenemos con ellos son audios de WhatsApp. Audios por WhatsApp más unas actividades. Entonces, el trabajo magistral allí es casi que nada. El trabajo magistral allí son unos pocos audios, algunos documentos escritos muy breves, pero sobre todo es trabajo de los estudiantes. Entonces, son contextos radicalmente diferentes, no solo por la situación geográfica, sino por las personas y sus vivencias como tal, que requieren soluciones completamente distintas. Y el tercer caso, que quiero también compartir con ustedes. También tengo este semestre un curso que es un taller de ingeniería eléctrica. Y sí, bueno, y como hacen un taller de ingeniería eléctrica con estudiantes de primer semestre remotamente. ¿Por qué es remotamente? Porque el laboratorio en donde lo hacíamos está cerrado. Y porque además algunos de los estudiantes que están inscritos ni siquiera están en Bogotá. Entonces no podemos aspirar a que vengan al laboratorio. De hecho, más o menos el 40% de los estudiantes de ese curso no está en Bogotá. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que volver a pensar para qué estaba concebido ese curso. ¿Cuál era el tipo de aprendizaje que queríamos que sucediera ahí en ese curso? Y habíamos decidido que ese aprendizaje se hacía de una cierta forma, con unas actividades de aprendizaje. De las actividades era ir al laboratorio, aprender a utilizar unos equipos, osciloscopios, fuentes, protoboards, conectar cosas y luego desarrollar un proyecto. Y nos funcionaba muy bien. Cuando estamos en docencia remota, eso no se va a poder hacer y entra uno en pánico. Y si no se va a poder hacer, ¿qué hacemos? La pregunta es, vamos para atrás. ¿Para qué es que estábamos haciendo eso? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Recordamos cuál era el objetivo de aprendizaje y empezamos a intentar pensar distinto. Dice, bueno, ¿y cómo logramos esos objetivos de aprendizaje en las actuales condiciones? Y entonces encontramos la posibilidad de desarrollar prácticas, dado que estamos viviendo en algún lugar que tiene una instalación eléctrica, que tiene un equipo como el contador de energía montado, que tenemos sensores de iluminación en el celular o que podemos montarlos. Y entonces diseñamos unas prácticas para desarrollar dentro del hogar con una ganancia gigantesca, enorme. Y es que los estudiantes pueden comparar lo que están viviendo ellos en su hogar con sus compañeros en otras condiciones muy distintas. Y comparar cómo está accediendo a la energía eléctrica, que esta es la preocupación, digamos, en una casa estrato 5 en Bogotá versus una casa estrato 1 en Tumaco, enseña mucho de este país y enseña mucho de ingeniería y de las preocupaciones y de los impactos de la ingeniería. Esta tarde espero encontrarme con ellos en un barrio de Bogotá para hacer un recorrido por el barrio, identificando elementos de las redes de distribución de energía eléctrica y de las redes de transmisión de energía eléctrica, como parte del intentemos lograr los objetivos de aprendizaje de otra manera. Pero ¿y qué voy a hacer con los estudiantes que no están en Bogotá? Vamos a hacer el recorrido con Google Street, a ver qué tal nos resulta. ¿Verdad? Pero el mensaje es, sí se pueden encontrar balances distintos de lo magistral a lo práctico, a lo presencial, pero no hay una respuesta mágica que le sirva a todo el mundo. De hecho, cuando yo escucho las
desde que nos dijeron, vamos a intentar modelos de alternancia, vamos a intentar modelos de semipresencialidad, he entrado en conflicto conmigo mismo y digo, bueno, ¿y eso cómo se hace? Porque los modelos de alternancia funcionan muy bien en la aritmética sencilla. La aritmética sencilla es, tengo tantos estudiantes, tantos pueden entrar en clase, organizo así. Pero cuando uno va a la práctica, cada curso es distinto, cada mundo es distinto y los problemas entonces que puede, digamos, alguien imaginarse desde un nivel directivo y tomar la decisión a los problemas que se viven por parte de estudiantes y profesores, hay un abismo grande. Ok, sí señor, es cierto. Pero muy pertinente y lo que acaba de comentar durante la charla, encontrarle siempre el objetivo pedagógico y la educación con sentido para no caer pues en prácticas por sí, sino que tenga un sentido de lo que se está haciendo. Nos pregunta Rocío Telles de la UPTC de Duitama, profesor Duarte. El ecosistema de innovación requiere encontrar un nicho, es decir, un contexto que lo acoja y tenga eco en las instituciones. ¿Cómo lograrlo en las instituciones en Colombia? Tremendo, ¿no? Porque además dentro de las instituciones de educación pública, por ejemplo, y de educación privada, también hay unas condiciones de contratación muy distintas. Y de una universidad pública a otra, también hay condiciones de contratación muy distintas que ayudan o dificultan, dependiendo del caso, el mantener a lo largo del tiempo una iniciativa del estilo que sea. Porque finalmente estas iniciativas funcionan o no con las personas. Y los temas de estabilidad laboral o de rotación, todas esas cosas inciden allí. Nuestra estrategia es más o menos la siguiente, que de nuevo tampoco es una cosa que uno se haya inventado, sino que es aprovechando lo que otros saben del cambio cultural y del cambio organizacional. Entonces son cosas que hemos intentado adoptar aquí. Aquí van algunas ideas. Primero, en un escenario como el de la Universidad Nacional, una universidad pública, con cosas muy parecidas a la UPTC, por ejemplo, que es una universidad que a mí me encanta, la UPTC, con cosas parecidas, los cambios suceden solo si uno logra convencer a las personas. Esos cambios no se imponen desde un equipo directivo hacia abajo. Eso que digamos que trasciende a todas las organizaciones, sí que es cierto en las organizaciones públicas. Hay que convencer. Si no, no. Entonces, bueno, ¿y cómo convence? ¿Y cómo va a convencer usted al 100% de la población? Dice, no lo va a lograr. Usted no va a lograr convencer al 100%. Entonces, no se estrese. Dentro de las personas que van a trabajar, usted va a encontrar 3 grupos poblacionales. Los que al escuchar esta invitación dicen, sí, yo quiero participar, eso me parece interesante. En la otra punta, los que le van a contestar, nunca, jamás en la vida voy a intentar participar en esa invitación, porque me parece, y salen las razones, pam, 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 listo. Y en la mitad está el grupo poblacional, digamos que indeciso, de alguna manera. Entonces, usted no va a poder convencer al grupo, digamos, que no quiere participar. No sufra, nunca lo logrará. Concéntrense en los que quieren. Haga su mejor esfuerzo con aquellos que quieren ese cambio. Aprenda, trabaje y muestre los resultados. Si usted fue por buen camino, esos resultados van a convencer a más y más y más personas para el cambio. Es la única manera. Ese grupo inicial es muy importante. Hay que tomarlo como una semilla. Eso es un incubador. Toma como una semilla de cambio para lograr eso. Intentando, soñando realmente, deseando que luego haya un efecto bola de nieve. Nosotros estamos en un punto en donde todavía no sabemos si vamos a tener ese efecto bola de nieve o no. Espero que sí. Pero esa es la estrategia que nosotros hemos adaptado, que de nuevo, no es que nos la estemos inventando, tiene que ver con el cambio cultural, con el cambio organizacional. Perfecto, doctor. Bueno, sabemos del tiempo, pues que no podemos abusar de él. Quiero hacerle una última pregunta. Interpreto como una situación personal de un profesor que se conecta con nosotros, es instructor del SENA, y la pregunta es la siguiente.
cómo estimular a la no deserción a los estudiantes que no pudieron conectarse en cuarentena por problemas económicos o por conectividad en las zonas aisladas del país. Veo que es una preocupación muy personal. Claro. Tremendo reto para muchas de las instituciones. Para el SENA me imagino que es una preocupación, voy a decirlo en estos términos, de un volumen mucho más grande que la preocupación de las universidades. Y eso que nosotros en la Nacional, por ejemplo, tenemos estudiantes de 800 municipios distintos. Municipios no significa que estén en la cabecera municipal tampoco, ¿no? Entonces, entiendo muy bien la preocupación, profe. Creo que el volumen de preocupación, insisto, puede ser más grande en el SENA. Le cuento qué cosas ha hecho la universidad y qué estamos intentando nosotros desde innovación académica. Entonces, la universidad como tal reaccionó ya en marzo a ese problema con decisiones como esta, ¿ya? Primero, bueno, intentemos ayudar con la conectividad. Entonces, buscaron acuerdos con los proveedores que tenemos en Colombia de planes de datos para lograr una compra masiva de planes de datos y también de equipos y de intentar llevárselos al estudiante que está allá con problemas de conectividad. Ese fue, digamos que, una aproximación. Es muy difícil movilizar eso. Entonces, la respuesta, aun cuando se comenzó la respuesta el día en que se cerraron los campus, de ahí a que llegaran los planes de datos y el equipo al estudiante, han pasado meses y algunos todavía no lo han recibido. Digamos que es un intento por resolverlo. Entre otras cosas, no lo han recibido porque el mercado de compra de celulares y tablets se saturó en Colombia. Cuando fuimos a comprarlos es que no había. Estaba la plata, estaba el presupuesto, estaba el proceso administrativo y no había el proveedor. Entonces, bueno, ese fue camino número 1. Camino número 2 fueron una serie de medidas académicas en términos de la reglamentación interna de la universidad para reconocer las dificultades generadas por la docencia remota y quitar sobre todo unas preocupaciones de la cabeza de los estudiantes. Preocúpese por otra cosa, preocúpese primero por su salud, preocúpese por su alimentación, preocúpese después por la formación y lo último que se preocupe es porque usted va a perder el cupo en la Universidad Nacional, por ejemplo. Entonces se hizo una excepción a una serie de normas académicas para quitar esa preocupación, esa angustia de los estudiantes. Cosas como esta. ¿Usted perdió la asignatura? Bueno, ok, la perdió. Esa nota no va a quedar en el registro, no le va a dañar su promedio. Vuelva y tómela. Pero no vamos a computarla en el promedio. Eso nomás alivió tanto la presión económica que nosotros no tuvimos deserción. Alivió tanto la presión psicológica en los estudiantes que no tuvimos deserción este semestre, aun cuando, digamos, las expectativas eran otra cosa completamente diferente. Entonces, ese tipo de medidas las tomó la universidad como tal. Nosotros desde innovación académica, ¿qué hicimos? Fue decirle, ¿dónde es que está el problema? El problema lo está viviendo el estudiante. ¿Dónde es que pueden estar las soluciones? Con sus compañeros. Sus compañeros son los que pueden ayudarlo. Sabemos lo valiosa que es esa red de apoyo que uno puede tejer con sus compañeros. Y por eso modificamos las condiciones de la segunda invitación. Y les dijimos, sobre todo a los estudiantes, señores, ¿quién quiere ayudar a sus compañeros que están en problemas? 200 levantaron la mano. Bueno, después de que levantaron la mano, entonces les dijimos, vale, muy bien. Inclusive, si ustedes se organizan bien en un proyecto, pueden tener una remuneración económica por esa ayuda a los estudiantes. Y si lo hacen de manera inteligente, vinculando al estudiante que está en problemas, con actividades concretas, ese estudiante también puede tener una retribución económica. Entonces, ahí la idea fue, yo no tengo la solución, la creatividad está en las personas. Eso se llama innovación abierta. Preguntemos. Y los equipos de trabajo que están ahorita funcionando en esa dirección son quienes nos han planteado las soluciones. Doctor Duarte, sí, muy interesante y cómo institucionalmente, pues, realmente existe una reflexión realmente muy estratégica también para atender estas dificultades.
Ahora sí, una última pregunta que me parece interesante y no quiero dejar de hacérsela. ¿La innovación pedagógica es diferente cuando el perfil es para estudiantes de pregrado o posgrado? ¿Cambia en algo? Bueno, antes de contestar, les cuento que en el chat puse dos enlaces. Un enlace es a la página concreta de la incubadora y otro a la página de la Dirección de Innovación Académica para que los tengan ahí y naveguen. De hecho, la de la incubadora estamos hoy inaugurando una nueva cosa. Está, todavía huele a horno, está recién salidita. Okay. Bueno, claro que sí son distintos los problemas de pregrado y posgrado. ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes. Pero es que no es de extrañar. En pedagogía no hay soluciones mágicas. No. Eh, Uno prueba algo, uno intenta algo en un determinado curso, al semestre siguiente lo mismo no necesariamente le funciona. Entonces, sí hay que tener presente si el contexto como tal. Parte del contexto tiene que ver con lo que las personas tenemos, lo que llevamos a ese momento de la experiencia de aprendizaje. Y en ese sentido, es muy distinto el caso de pregrado y posgrado. Y cuando digo lo que llevamos, no es únicamente los conocimientos, es que usted ya sabe diseñar. No, no, no. También las preocupaciones. El estudiante de posgrado que también responde por una familia, por ejemplo, está en unas condiciones actuales muy distintas del que no. No más eso hace que la preocupación por qué va a servir con los estudiantes pase primero por intentar conocer a los estudiantes, conocer realmente qué están viviendo. Miren, les cuento también del anecdotario con el curso de taller de ingeniería eléctrica. La primera actividad que yo le solicité a mis estudiantes de ingeniería eléctrica tenía que ver con intentar dibujar un plano de la instalación eléctrica de su hogar. Estamos en el hogar, hay que hacer una práctica, pero parte del propósito de esa actividad era lograr conocer algo de la realidad en la que están viviendo las personas, de sus condiciones. El plano me permitió a mí conversar con cada uno de los estudiantes. Es que esta casa está ubicada en tal lugar, es una casa con tal área. Es que esto está en otro sitio, usted tiene también un patio por aquí. Y eso me dijo a mí mucho de qué están viviendo los estudiantes. Y casi que cada semana voy aprendiendo algo más de su situación personal y puedo o no formular ciertas actividades. Perfecto. Doctor Durán, nuevamente mil gracias a todos los que nos han formulado preguntas. Pues, le agradecemos, le presento excusas a quienes no alcancé a transmitirle las preguntas al doctor Durán, pero por razones de tiempo ya no nos dio más. Nuevamente mil gracias. Le doy paso al profesor Freddy pues, para dar cierre a esta jornada. Nuevamente muchas gracias, doctor Durán. De acuerdo, muchas gracias, profesor César, y reitero el agradecimiento, doctor Durán, en nombre de la comunidad académica de la escuela, de todos los que participaron en la conferencia en el día de hoy. Un tema pues, muy interesante, muy importante, de gran utilidad, no solamente teniendo en cuenta las características actuales del escenario con el COVID-19, cómo nos ha llevado a hacer innovación tecnológica dentro de la docencia, sino que específicamente la innovación pedagógica. Entonces, muchísimas gracias, doctor Duarte. Muchas gracias a todos los presentes, a quienes están todavía con nosotros, un alto número de participantes. A todos les extendemos la invitación para continuar participando en las actividades de Eficiencia. Me voy a compartir y les voy a contar lo que tenemos para la tarde de hoy. Esta tarde a las 2, desde el punto de vista de la empresa, la empresarial Bavaria, la sostenibilidad es nuestro negocio. Luego, a las 3 de la tarde, Estrategia Nacional de Economía Circular, nueva cultura y nuevos modelos de negocio, transformación productiva y cierre de ciclos materiales. Y a las 4 de la tarde, dentro del mismo tema que estamos tratando de economía circular, sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible,
el origen del capitalismo. Finalmente, a las 5:30 está programada la presentación de los participantes en el concurso de karaoke, La Voz Escuela. Bien, entonces esto es todo por esta sesión. Muchas gracias a todos por su participación, por su interés y bienvenidos a ESICiencia 2020. Hasta pronto.